Hola, hoy día haremos el tema 2 del libro de química, lo que es la materia del átomo y sus propiedades. La materia, como les había mencionado en el anterior capítulo, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Tiene masa y tiene volumen. Por lo tanto, todo aquello que existe en el universo está compuesto por materia. Tenemos que hablar de fenómeno. Nosotros tenemos fenómenos físicos, fenómenos químicos, y el fenómeno como tal es toda transformación que sufre la materia. Esta transformación se describe como un antes y un después, ¿no? O sea, cómo estaba en un principio y cómo estaba al final, y ahí se explica si ha sufrido un fenómeno físico o un fenómeno químico. Vamos con los estados de agregación, ¿sí? Tenemos los estados de agregación que son tres, lo que es el líquido, sólido y gaseoso. Ya esos son los estados de agregación. Y aquí usted puede ver, ¿no?, los diferentes cambios de estado de agregación. Por ejemplo, empezaremos con el líquido. Cuando el líquido, por acción del calor, ¿no?, si bajamos la temperatura, ¿sí?, sufre una solidificación y se convierte en estado sólido. Ahora, si el sólido aumentamos la temperatura, sufre una fusión. Ahora, si el sólido aumentamos la temperatura, es una sublimación. Si bajamos la temperatura, es una sublimación inversa, ¿no? También llamada una deposición. El líquido, cuando aumentamos la temperatura, sufre una condensación o ebullición. Cuando lo queremos llevar a, bueno, aquí es cuando se convierte en el estado gaseoso. Y si al estado gaseoso bajamos la temperatura, se vuelve una condensación o licuación, ¿no? Todo está en función a la temperatura, ¿no? Aparte tenemos el estado coloidal, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? En la forma en que, a ver, ¿qué es un estado de agregación de la materia? Es la forma en que nuestros sentidos perciben la materia y están determinados por las fuerzas de cohesión y repulsión. Cuando hablamos de cohesión es como hablar de atracción, podemos utilizar ese ejemplo, y repulsión es cuando se separan, no quieren estar juntos. Aquí están los principales estados de agregación, lo que es el sólido, el líquido, el gaseoso y el coloidal. Características de los estados de agregación de la materia. Ya tenemos que hablar de su volumen, de su forma, de su distancia intermolecular y de su fuerza de atracción. El estado sólido es el más completo, ya, porque nosotros tenemos que tiene volumen propio. Cada sólido tiene un volumen propio. Usted puede ver, ¿no?, su calculadora, su lápiz o todo objeto que le rodea es estado sólido, ¿no? Y tiene su volumen propio y por tanto tiene su forma definida y fija. Ahora, la relación entre la distancia intermolecular es pequeña. Como es pequeña la distancia intermolecular, eso es lo que lo vuelve más rígido, ¿no?, más fuerte a los enlaces que unen estas moléculas. Muy unidas por la fuerza de cohesión, es como decir atracción. La fuerza de atracción ya es alta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Cohesión, que está pegado, no están muy unidos, como si estuvieran bien pegados por la fuerza de cohesión. Y la fuerza de atracción es alta, ¿no? Obvio, si hay una gran fuerza de cohesión, la fuerza de atracción tiene que ser alta. Es mayor a la fuerza de repulsión. Y aquí en imagen pueden ver algún cubo de hielo, ¿no?, como estado sólido. Ahora, el cubo de hielo va a pasar por fenómenos físicos, ya, para que netamente nosotros podamos ver cómo se está transformando el estado de agregación de la materia. Vamos con el estado líquido, que es el estado intermedio, ya. El estado líquido tiene volumen propio, pero no tiene la forma, ¿no? O sea, la forma adopta del recipiente que lo contiene. La distancia intermolecular es mediana, pierde rigidez. La fuerza de atracción es intermedia, o sea, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Y aquí podemos ver nosotros en imágenes que tenemos que hablar del agua. Ya tiene volumen propio, sí, por tanto no se puede comprimir, ¿no? Pero adopta la forma del recipiente que lo contiene. No te olvides que tanto que su distancia intermolecular es mediana y la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Esos 4 puntos usted tiene que memorizar bien para hablar de los 3 estados de agregación de la materia, los fundamentales. Finalmente vamos al estado más loco, por así decirlo, el que es difícil de estudiar, el más difícil de estudiar, que es el estado gaseoso. Ya no tiene volumen propio, ¿no?, y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Ya, ok, mira, acá dice indefinido, adopta el volumen del recipiente que lo contiene, indefinido, adopta
la forma del recipiente que lo contiene. O sea, por eso el estado gaseoso se puede comprimir, porque no tiene un volumen propio. Ya, la relación de distancia intermolecular es grande, por eso están separadas, ¿no?, las moléculas. Entonces, si la relación de distancia intermolecular es grande, la fuerza de atracción es baja, es menor que la fuerza de repulsión, ¿no? Y acá, para ver los tres estados de degradación, interviene la temperatura, ¿no? Por ejemplo, hace rato, para que ese estado sólido era menor temperatura, temperatura ambiente, digámoslo así, al estado líquido, y hay que subir la temperatura para poder ver el estado gaseoso, ¿no?, que es cuando nosotros hacemos hervir el agua. Llega al punto de ebullición y cambia de estado líquido a estado gaseoso. Hablemos del estado coloidal. El estado coloidal es el que netamente hablamos de geles o de gelatina. Es un intermedio entre el estado sólido y el estado líquido, y se caracteriza por el movimiento desordenado en forma de zigzag. Ya tenemos que hablar también de los cambios de estado de degradación de la materia. No se olviden el concepto de materia. Y volvemos a repetir lo que estaba en un principio, ¿no? Por ejemplo, cuando vas de sólido a líquido, hemos dicho que era fusión, porque estoy aumentando la temperatura, se va a volver líquido. Si yo quiero bajar la temperatura, entonces va a sufrir la transformación de estado líquido a estado sólido. Ahora líquido, ¿no? Si yo aumento la temperatura líquido, ¿qué va a pasar? Va a haber una ebullición, ¿no?, una vaporización, y eso ¿no?, una ebullición, y eso es una vaporización. Ahora, si yo le bajo la temperatura, un ejemplo claro de esto es la lluvia, va a sufrirse una condensación. Ahora, si yo quiero aumentar la temperatura del estado sólido, pero no pasar por estado líquido, sino ir directo al estado gaseoso, estamos hablando de una sublimación inversa, ¿no?, una sublimación progresiva. Pero si vamos del estado gaseoso al estado sólido, estamos hablando de una sublimación normal, ¿no? Es la sublimación, y el ejemplo claro de esto puede ser los copos de nieve, ¿no? Cuando empieza a nevar o a granizar, está cayendo en estado sólido. ¿Y de dónde? Del estado gaseoso, ¿sí? Ok, cuando hablamos de estos cambios de estado de degradación de la materia, estamos hablando de fenómenos físicos. Aquí es muy importante diferenciar cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. El fenómeno físico es el que puede volver a su estado inicial, ¿no? O sea, sufre cambios. Por ejemplo, el agua, si yo lo congelo, es una solidificación. Si yo quiero otra vez que sea agua, le voy a hacer una fusión, o sea, le voy a aumentar la temperatura y se va a derretir y se va a volver otra vez agua. Esto es un fenómeno físico, algo que puedes volver, ¿no? Después de que sufre un cambio, se puede volver a su estado inicial. Un fenómeno químico, por tanto, es aquello en el cual tú ya no puedes volver a su estado inicial. Ejemplo, la fermentación, la combustión, la digestión, ¿no? Por ejemplo, cuando usted come una manzana, una vez que lo muerde y llega a su estómago, ya estamos hablando del proceso de la digestión. Por tanto, no va a volver a ser manzana, ¿no? Las proteínas, los nutrientes y energía que necesitamos se van a quedar en el cuerpo, y lo que no necesitamos se va a eliminar, ¿no? Por eso la manzana nunca más volverá a ser manzana, y por eso la digestión es un fenómeno químico. Ok, sigamos. Clasificación de la materia por su composición, ¿no? Tenemos que hablar de la sustancia, ¿no? Nosotros lo clasificamos por sustancia y mezcla, siendo sustancia toda porción de materia que está constituida por un solo tipo de partículas, tiene composición fija y propiedades que la distinguen, ¿no? Y dentro de sustancia yo tengo dos tipos de sustancia, que sería el elemento y el compuesto. El elemento es toda es toda sustancia elemental, es decir, es una sola, forma un solo elemento. Es algo que no se puede dividir en más, ¿no? Y no se puede descomponer en más, obtener algo más sencillo a partir de un elemento, es algo único. Ahí tenemos el ejemplo del carbono, ¿no?, donde el 6 es su número atómico y el 2 es su número de masa. Ahora, compuesto es la agrupación de dos o más elementos, ¿no? Mira, es la sustancia que por procesos adecuados se puede descomponer en dos o más elementos que son sus componentes, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos ejemplos de compuestos: el ácido clorhídrico, el agua, un compuesto orgánico, que es la unión de dos o más elementos. Tenemos que hablar de mezcla. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y combinación? La mezcla se puede volver, ¿no?, a su estado inicial, es como un fenómeno, por así decirlo, pero una mezcla
A ver, podemos nosotros hablar de un vaso de café, ¿no? Una taza de café. Por procesos químicos, nosotros podemos separar, ¿no? En los elementos que sería el café, el agua y el azúcar, ¿no? Podríamos hacer eso, pero una combinación, ¿no? Una combinación es ya netamente algo irreversible, como es la oxidación y la reducción de compuestos cuando interactúan en una reacción química. Ahora, dentro de la mezcla, ¿no? Aquí está, ustedes pueden ver acá, estamos haciendo una mezcla, un vaso, ¿no? Que puede ser un colorante o no sé, un jugo diluyéndose en agua. A ver, mezcla es un sistema material constituido por la agregación de dos o más sustancias en la que no existe acción química alguna. Los constituyentes conservan sus propiedades características, se reúnen en proporciones arbitrarias y pueden separarse por simples métodos físicos o mecánicos. Al decir que no existe acción química alguna, nos estamos refiriendo a que no va a haber una transformación íntima de la materia, ¿sí? Como puede ser una combustión, oxidación, reducción o algo similar. Tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. La mezcla homogénea es cuando no puedes diferenciar a los elementos o los componentes de la mezcla. En este caso, mira, tengo una taza de café, yo no puedo diferenciar cuál es el azúcar, cuál es el café y qué parte es agua. Mientras que una mezcla heterogénea es algo que sí puedes diferenciar a los componentes de la mezcla, ¿no? Acá, una mezcla homogénea, sí sus componentes pueden individualizarse a simple vista. Y aquí tengo un ejemplo de agua, ¿no? Que es porque es más denso, está arriba. Y esto vamos a ver, ¿no? Que es un aceite, un tipo de aceite, por lo cual ustedes han debido escuchar el dicho, agua con aceite no se llevan porque no se mezclan. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Si tú pones en una taza o en un vaso en tu casa agua y le pones aceite, en la parte inferior, ¿no? Se va a precipitar primero el agua, ¿no? Y arriba se va a quedar el aceite. Esa es la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea. La homogénea no se puede notar a simple vista los elementos que componen la mezcla, pero una mezcla heterogénea sí. Tenemos que hablar de combinación, lo que les he dado hace rato. Fenómeno por el cual dos o más sustancias diferentes intervienen en una transformación íntima, en una reacción química, ¿no? La proporción de masas es constante en una combinación, ¿no? Las propiedades de las sustancias originales desaparecen y se observan propiedades en productos que ninguna de ellas poseían. Acá estamos hablando de una reacción química, ¿sí? Y ya obviamente va a haber una oxidación y reducción cuando nosotros hacemos una reacción química. Al hacer reaccionar dos compuestos se forman nuevos productos con nuevas características y propiedades. Tenemos que hablar de las propiedades específicas de la materia. Estaríamos hablando nosotros de, bueno, ¿qué son las propiedades específicas de la materia? Son aquellas propiedades que nos permiten identificar o diferenciar una sustancia de otra. Tenemos que hablar nosotros de propiedades físicas, ¿no? Son aquellas que se pueden medir o determinar sin que se modifique la composición química de la sustancia. Por ejemplo, el olor, el color, el punto de ebullición, el punto de fusión, de condensación. No está sufriendo la materia un cambio íntimo, una transformación íntima, por eso es una propiedad física. La propiedad química es cuando sufre un cambio en la estructura de la materia y aquí ya estamos hablando de oxidación, ¿no? Acá, como se puede ver, el tornillo, ¿no? Se está oxidando, se está corroyendo. Por tanto, está sufriendo un cambio brusco en la composición interna de la materia. Por su dependencia con la materia, nosotros tenemos que hablar de las propiedades intensivas. Y acá hablamos de que si depende o no depende de la cantidad de la materia que posee. En este caso, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de la materia. Ya tenemos ejemplos como el color, dureza, densidad, etcétera. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? De netamente lo que es una densidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de densidad de agua, la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Pues no importa la cantidad de masa de agua que usted tenga, ¿no? 1 kilogramo, una tonelada, ¿no? Siempre va a ser como una constante la densidad del agua 1 o otro tipo de líquidos o sólidos o gases que ya tenemos una densidad definida. Eso no cambia
si aumentamos o disminuimos la masa. Y es un cálculo preestablecido para poder realizar otros cálculos. Mientras que la propiedad extensiva sí depende de la cantidad de la materia. En este caso tenemos que hablar de masa, volumen y concentración. Acá tenemos ejemplo de la concentración, ¿no? Que aquí tengo una cantidad de volumen, pero yo estoy agregando más masa y por tanto va a variar la concentración. Ok, hasta acá la primera parte, el tema 2 es un tema muy largo. Usted tiene que tener su libro a mano, ya sabe, tiene que subrayar la parte más importante. Acá les estoy dando una clase virtual explicándole, ¿no?, de qué está compuesto la materia, el átomo y sus propiedades. Tenemos que hablar desde la materia hasta la teoría atómica, hasta la tabla periódica. Es bastante extenso el tema, pero usted ya lo tiene en video ahora. Usted puede parar, adelantar el video en función a su libro. No se olvide que nosotros vamos a realizar cursos virtuales netamente, o sea, cursos en línea, ya en foros en vivo, en la cual usted va a poder preguntar. Pero si usted no tiene un resumen de cada tema, no lo tiene bien estudiado, bueno, va a costar un poquito más, ¿no? Espero les haya gustado la primera parte del tema 2, ¿sí? Ya se va a subir la segunda parte para que usted pueda estudiar y a tener y rendir un buen examen y tener éxito el 10 de noviembre. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, ¿no? La clave del éxito es la fuerza de voluntad y la disciplina.